Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y hoy te voy a enseñar a preparar masas para preparar empanadas, bien sea dulces o saladas. Hoy te enseño a preparar ese tipo de masitas que se suelen conseguir en el supermercado para hacer empanadas dulces o saladas. Son esos discos de masa que los conseguimos en la parte de los refrigerados de supermercado, pero por supuesto que hacerlas nosotros con nuestras propias manos es muchísimo más placentero y así sabemos exactamente qué es lo que estamos consumiendo. Este tipo de masas perfectamente se puede hornear u freír. Mi consejo primordial es que las hagamos horneadas porque son muchísimo más saludables, a la vez que podemos rellenarlas con un relleno salado o con un relleno dulce. Por favor, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuando subo un video. Si te gustó el video, también puedes darle al me gusta y lo más importante de todo es que puedas compartir el video con toda la familia y amigos porque así podemos seguir creciendo. Nos ponemos un delantal porque vamos a preparar esta masa para empanadas dulces o saladas. Para la preparación de hoy voy a agregar 5 gramos de sal en 125 gramos de agua tibia y lo revuelvo hasta que se disuelva muy bien la sal en el agua. En el bol tengo 250 gramos de harina de trigo para todo uso y voy a agregar 50 gramos de manteca de cerdo. Lo puedes sustituir por mantequilla también. Y lo que tengo que hacer para ir formando la masa es disolver la manteca, que está a temperatura ambiente, con las yemas de los dedos en la harina. Se hace de esta forma con los dedos, se va como disolviendo los trocitos de la grasa dentro de la harina y tiene que quedar con una textura como de arena de playa, arena gruesa. Agrego el agua con la sal y sigo integrando todos los ingredientes hasta que la masa adquiera toda la humedad del agua y ya se vaya formando una masa que pueda amasar un poco sobre la mesa. Este tipo de masas, al no llevar levadura, no es necesario amasarlas mucho. Lo único que necesitamos es que todos los ingredientes estén integrados dentro de la masa y sea una masa suave y tersa. Y con el amasado voy recogiendo todos los pequeños trozos de harina que van quedando sobre la mesa. Algunos de los ingredientes y utensilios que utilizo durante el video los puedes conseguir en nuestra tienda Amazon Camina, Come, Vive. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Se puede apreciar que es una masa súper suave y tersa. La voy a envolver en un plástico y la voy a refrigerar al menos por 1 hora. Para este tipo de masa es imprescindible siempre tener la mesa muy bien enharinada. De eso dependerá que los discos de masa salgan perfectos. Con el rodillo comienzo a estirar la masa hasta que tenga un grosor aproximado entre 2 y 3 milímetros. Estiro en ambas direcciones y también me gusta darles la vuelta a las masas para que el estirado sea parejo. Y el truco primordial para realizar estos discos es que la masa esté bien despegada de la mesa. Por eso tienes que tener precaución de siempre agregar bastante harina.
Ahora con cualquier envase que tenga en la cocina voy a sacar discos. En mi caso voy a hacer discos de 15 centímetros, pero puedes hacer tus discos del tamaño que desees hacer las empanaditas según la preparación que vayas a hacer, bien sea dulce o salada. Con la punta de un cuchillo voy marcando los discos de masa para que se despeguen completamente de la masa. Retiro los sobrantes, que por supuesto los puedes volver a unir y sacar más discos de masa. Y voy a colocar cada disco sobre un trocito de papel de horno o también puede ser plástico. Y fíjate que al estar despegados de la mesa, perfectamente se pueden levantar. Ya tenemos aquí todos los discos de masa realizados y solo queda guardarlos. Se pueden refrigerar y perfectamente se pueden congelar. Si los refrigeras, los puedes tener hasta por 3 días en la nevera y los puedes congelar hasta por 6 meses. Aquí te muestro los discos ya congelados, esto es al día siguiente de la preparación y podemos observar que están ya completamente congelados y tienes que tener la precaución porque al estar congelados son muy frágiles y se pueden romper. Para poderlos usar después de que están congelados, lo que necesitas es descongelarlos completamente. Y listo, ya tienes listas estas masitas para preparar empanadas dulces o saladas y próximamente en el canal tendrás recetas dulces y saladas elaboradas con esta masa. Cualquier duda, sugerencia o comentario que te haya surgido durante la elaboración de la masa para empanada, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. En la cajita de descripción del video te dejo la receta. Ambas cosas están en la parte de abajo del video. Tienes que desplegar la cajita para ver toda la información. Me puedes seguir por las redes sociales que van apareciendo por esta zona y es muy importante que te suscribas al canal porque así puedes saber qué cosas voy a cocinar, si camino por algún lugar o me siento a conversar de algún tema en particular. Para que te puedas suscribir al canal, te voy a dejar el botón de suscripción en el centro de la pantalla. Al suscribirte al canal no te perderás ninguna de la información que damos en este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao. Hasta la próxima.